En las calles, hay nombres que se escuchan como leyendas. No son solo coches, son bestias que rugen con historia. Camaro, Pontiac, GT40, Shelby GT500 y el eterno Challenger. Cada uno tiene su propio carácter, su propia guerra, y todos comparten una cosa: nacieron para dominar el asfalto. Así que ponte el cinturón, porque vamos a repasar los 5 coches más duros y más icónicos que ha parido Estados Unidos. Eleanor, la reina del asfalto. Pura furia envuelta en metal y elegancia. No corre, caza. Y cuando pasa, hasta el silencio se aparta. Es ruidoso. Es brutal. Y se conduce exactamente como suena. Pero no se trata solo de potencia y metal. Detrás de este auto hay una historia. Una historia profunda. Y para comprender realmente a Eleanor, hay que retroceder, no a los años 2000, sino a la gran pantalla. Ese de ahí fue el primer Eleanor. El que casi lo empezó todo. Nació en 1974, en el cine. Era un Mustang Fastback amarillo que protagonizó una de las persecuciones más icónicas jamás filmadas. H.B. Alicki, el director y productor, realizó él mismo todas las acrobacias, incluido un salto de casi 40 metros que lo dejó herido. Nada de efectos especiales, solo conducción pura y peligrosa. Antes de arrancar motores, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás ninguna de las historias más épicas del mundo del motor. Pero para entender a Eleanor, también hay que entender el contexto. Estamos en los años 60. Estados Unidos vive un boom automovilístico. La juventud quiere coches rápidos, accesibles, con estilo y carácter. Y Ford responde con el Mustang en 1964, dando origen a una nueva categoría, los Pony Cars. Compactos, potentes y rebeldes. El Mustang no solo fue un éxito comercial, fue un fenómeno cultural. Representaba libertad, independencia, un espíritu americano que cualquiera podía tener en su garaje. Pronto, la competencia respondió. Camaro, Challenger, Firebird, todos querían un pedazo del pastel. Pero había un hombre que llevó al Mustang más allá de lo que nadie imaginaba: Carroll Shelby. Ex-piloto, soñador, creador. Shelby transformó el Mustang en una bestia de competición. Nacieron así los Shelby GT350 y GT500, coches que combinaban brutalidad mecánica con un estilo inconfundible. Y con ello, la leyenda tomó forma. Cuando en 1974 Gone in 60 Seconds apareció en cines, Eleanor no era solo un coche. Era el corazón de una película que se construía alrededor de él. Un Mustang Fastback amarillo que soportó persecuciones interminables, choques y saltos imposibles. La secuencia final, con ese salto espectacular, marcó un antes y un después en el cine de acción automovilística. Nada de CGI, nada de trucos digitales. Era metal contra asfalto. Era riesgo real. Era la esencia de la conducción al límite. Años después, cuando parecía que Eleanor había quedado en el recuerdo de los más puristas, llegó el año 2000. Un remake. Un renacer. Y con él, un nuevo Eleanor que cambiaría para siempre la forma en que el mundo lo veía. En Gone in 60 Seconds del año 2000, Eleanor no era un simple Mustang. Era un Shelby GT500 plateado con franjas negras. Su aspecto agresivo, sus llantas imponentes, sus faros penetrantes, todo en él gritaba poder. La persecución final con Nicolas Cage al volante no solo fue el clímax de la película, fue el nacimiento de un mito moderno. Ese rugido, esa presencia, esa aura. Eleanor se convirtió en una estrella global. Pero lo que pocos sabían es que solo se construyeron 12 autos reales para la película. Uno fue prototipo, los demás eran autos de escena y de acrobacias. Algunos quedaron destruidos en los rodajes, otros sobrevivieron maltratados, reforzados para soportar saltos y choques. Por ejemplo, el famoso salto del puente requirió un chasis reforzado y una suspensión preparada para resistir el impacto. De todos ellos, apenas 3 héroes sobrevivieron en condiciones aceptables, y ni siquiera hay consenso sobre cuáles son. Todos fueron creados en Cinema Vehicle Services, un taller en North Hollywood que se encargó de dar vida a algunos de los coches más legendarios del cine. Eleanor no habría existido sin ellos. Y sin embargo, el Eleanor más perfecto jamás apareció en pantalla. Fue construido después,
como regalo exclusivo para Jerry Bruckheimer, director del remake. Ese coche sí era un Shelby GT500 auténtico, con escape lateral funcional, detalles que los autos de la película nunca tuvieron. Incluso Nicolas Cage llegó a poseer uno, hasta que debió venderlo para saldar una deuda millonaria con Hacienda. La película convirtió a Eleanor en una leyenda moderna. Pero cuando la pasión se mezcla con los negocios, siempre hay alguien dispuesto a aprovechar la oportunidad. Y ahí aparece Unique Performance. La empresa tenía una misión clara: hacer realidad el sueño Eleanor. No solo construir réplicas, sino crear una continuación oficial del Shelby GT500E, bajo licencia de Carroll Shelby. Era el paso que transformaba a Eleanor de un personaje cinematográfico en una realidad tangible para coleccionistas. Unique Performance construía desde versiones con motores 302 hasta auténticos monstruos de 725 caballos de fuerza, bautizados como Super Snake. Eran autos que mezclaban lo clásico con lo moderno: suspensiones mejoradas, frenos actualizados, trenes motrices de última generación, todo envuelto en la silueta inconfundible de un Mustang de los 60. El sueño de cualquier amante del motor. Este coche en particular, el que tenemos frente a nosotros, es el número 69 de apenas 75 unidades autorizadas por Carroll Shelby. Eso lo convierte en una pieza única. Ya no era solo un coche de película. Shelby estaba detrás. Era oficial. Era el primer Eleanor reconocido como un Shelby auténtico. Pero lo que parecía un sueño pronto se convirtió en una pesadilla. Unique Performance empezó a recibir depósitos millonarios de clientes ansiosos. El problema es que muchos de esos autos jamás fueron entregados. Algunos ni siquiera llegaron a construirse. Las denuncias se acumularon. Y en 2007, la policía allanó el taller. 61 Mustangs incautados, fraude en la manipulación de números de chasis, irregularidades en títulos y registros. El castillo de naipes se derrumbó. Unique Performance quebró. Shelby rompió todo lazo con ellos. Y decenas de clientes se quedaron sin dinero, ni coche. Si esta historia ya te está atrapando, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué coche te gustaría ver en un próximo episodio. Tu apoyo hace que podamos seguir trayendo estas leyendas a la vida. Tras la caída de Unique Performance, cualquiera pensaría que Eleanor había llegado a su fin. Pero un mito nunca muere. De hecho, la tormenta que hundió a Unique Performance solo reforzó la leyenda. Porque Eleanor no es solo un coche, es un símbolo. Con el vacío que dejó aquella empresa, nuevas compañías entraron en juego. Fusion Motor Company y Classic Recreations tomaron el relevo, obteniendo licencias para producir nuevas versiones oficiales de Eleanor. Su misión: mantener viva la llama, pero con estándares de calidad y confiabilidad que Unique Performance nunca pudo garantizar. Y ahora, en el 25 aniversario del remake de Gone in 60 Seconds, llega una nueva resurrección. Un proyecto aún más ambicioso. Cinema Muscle Recreation, liderado por Sam Cerno, uno de los responsables de los Eleanor originales, junto a Ray Claridge, fundador de Cinema Vehicle Services, ha anunciado la producción de 25 unidades totalmente personalizables de Eleanor. El precio: $500,000. El resultado: el renacimiento oficial de una leyenda, construido por las mismas manos que la hicieron inmortal en el cine. Su lema lo resume mejor que nada: celebrando 25 años de un ícono. Ailis, Timeless, Eleanor. Pero, ¿qué hace a este coche tan especial? Veámoslo a detalle. El ejemplar que hoy tenemos frente a nosotros nació bajo la firma de Unique Performance, como uno de los 75 Shelby GT500 autorizados por Carroll Shelby. Una mezcla perfecta de nostalgia y modernidad. Un coche que combina la agresividad de un muscle car de los 60 con la precisión de un deportivo contemporáneo. Las llantas originales de 17 pulgadas fueron sustituidas por un set forjado de 3 piezas, diseñadas a medida por Augment Wheels. En el centro, un detalle que marca la diferencia: el logo Shelby grabado, con tapas roscadas y diseño direccional que mantiene el estilo incluso en movimiento. Montadas con neumáticos Toyo R888R, el agarre está garantizado tanto en carretera como en pista. Los detalles no terminan ahí. Los tiradores de las puertas fueron reemplazados por piezas de aluminio Billet de Ring Brothers, junto con los seguros de puertas y los elevadores de ventanas. Incluso las bisagras fueron actualizadas,
eliminando la sensación endeble de fábrica y otorgando solidez a cada cierre. Lo mismo ocurrió con las bisagras del capó, las originales vibraban y temblaban, las nuevas aportan estabilidad y seguridad. Dentro, encontramos un NOS instalado por Unique Performance en su día. No está conectado, no hay líneas ni boquillas activas, pero su presencia recuerda que la opción siempre estuvo ahí. Un recordatorio de que este Eleanor podía, si se quería, convertirse en una bestia aún más salvaje. El corazón de la máquina es un bloque Windsor 351, evolucionado hasta alcanzar 408 pulgadas cúbicas. Pistones, bielas y cigüeñal forjados garantizan resistencia a las explosiones de potencia. Hace apenas 2 años, el motor tuvo que ser reconstruido tras una falla en el árbol de levas. Todo fue desmontado, inspeccionado y renovado, nuevos cojinetes, nueva leva, mismo espíritu. La prioridad, mantener la esencia original de la preparación realizada por Unique Performance. Una vez reconstruido, el motor pasó por un ajuste fino en el banco de potencia. El resultado, 385 caballos en rueda y 427 libras-pie de torque. Un rendimiento sólido, casi idéntico al que ofrecía tras su construcción inicial. Un equilibrio perfecto entre fuerza bruta y confiabilidad. Conducir este Eleanor es una experiencia distinta a cualquier coche moderno. Cada vibración, cada traqueteo, cada resonancia cuenta una historia. No es silencio ni suavidad lo que ofrece. Es carácter. Es autenticidad. Es la rudeza de un coche clásico, mejorado con la tecnología suficiente para hacerlo más salvaje que nunca. En carretera, la gente no puede evitar girar la cabeza. Donde sea que aparezca, Eleanor roba miradas, elogios, respeto. Es imposible pasar desapercibido. Porque este coche no es un simple medio de transporte. Es un espectáculo rodante. Si quieres que más personas descubran la historia de Eleanor, comparte este vídeo y únete a esta comunidad de apasionados por la velocidad y las leyendas sobre ruedas. Pero Eleanor no se quedó en las calles ni en los garajes privados. Su influencia traspasó el cine y el automovilismo. Se convirtió en un fenómeno cultural. Merchandising, modelos a escala, videojuegos, pósters, documentales. Eleanor es reconocida en todo el mundo, incluso por quienes jamás han visto Gone in 60 Seconds. Es un ícono pop, un símbolo de rebeldía, de adrenalina, de estilo atemporal. En las casas de subastas, cada aparición de un Eleanor auténtico desata guerras entre coleccionistas. Los precios alcanzan cifras astronómicas. Porque no se compra un coche. Se compra un pedazo de historia. Un pedazo de cine. Un pedazo de mito. Y es que Eleanor no es solo metal, ruedas y motor. Es la materialización de un sueño. El sueño de escapar, de ir más rápido, de ser libre. El sueño de desafiar las reglas y dejarlo todo atrás en un rugido. A lo largo de 5 décadas, Eleanor ha renacido una y otra vez. En los 70 como una pionera en el cine de acción. En los 2000 como un mito moderno. En los garajes de coleccionistas como una joya invaluable. Y ahora, en el siglo XXI, como una obra maestra hecha a medida para quienes pueden darse el lujo de poseerla. Pero hay algo que nunca ha cambiado. Su esencia. Eleanor es velocidad. Eleanor es riesgo. Eleanor es eternidad. Y cada vez que el sol se pone y su silueta se recorta contra el horizonte, una cosa queda clara. No estamos ante un coche. Estamos ante una leyenda. El Camaro es calle y orgullo americano. Suena a poder, huele a gasolina y respira rebeldía. No busca atención, la impone con cada rugido. Ese sonido pertenece a uno de los muscle cars más icónicos de todos los tiempos, el Chevrolet Camaro. Un coche que nació para rivalizar con el Mustang, pero que terminó forjando su propio destino como un símbolo de poder, velocidad y cultura americana. Quédate hasta el final porque descubrirás cómo este auto pasó de ser una respuesta estratégica a convertirse en una leyenda viviente. Antes de arrancar motores, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque aquí siempre encontrarás las historias más épicas del mundo automotor. La historia comienza en 1966, cuando Chevrolet decide presentar al mundo la primera generación del Camaro. Era la respuesta directa al Ford Mustang, que había creado un fenómeno cultural con los llamados Pony Cars. Chevrolet no iba a quedarse atrás.
El Camaro fue construido sobre la plataforma F-Body, con motor delantero, tracción trasera y disponible tanto en coupé como en convertible. Aunque los modelos básicos ofrecían motores de 6 cilindros, lo realmente interesante estaba en sus versiones deportivas, la RS, la SS y la mítica Z28. Este último se desarrolló específicamente para competir en las pistas, y aunque Chevrolet lo declaró con 290 caballos, en realidad su potencia superaba ampliamente los 350. En 1967, el Camaro ya se había ganado un lugar en el mercado con más de 220.000 unidades vendidas, consolidándose como un rival digno frente al Mustang. La primera generación no solo destacó por sus especificaciones, sino también por su participación en el automovilismo. El Camaro debutó en la Trans Am, un campeonato que se convertiría en uno de los escenarios principales de la rivalidad con el Mustang. Los Z28 de Chevrolet no tardaron en brillar, demostrando que no eran simples autos de calle disfrazados, sino auténticas máquinas de competición. Con pilotos como Mark Donohue al volante, el Camaro se convirtió en protagonista de las pistas, acumulando victorias que reforzaban su reputación. Desde el principio, el Camaro se construyó con la idea de ser más que un rival, debía convertirse en un ícono propio. La segunda generación llegó en 1970, más grande, más estilizada y con una clara intención de mejorar el manejo y la estética. Incorporaba motores más potentes, como el LT1 de 5,7 litros con 360 caballos de fuerza, y versiones SS que alcanzaban los 375. La aerodinámica fue refinada, y aunque mantenía el alma de muscle car, el Camaro de esta etapa lucía más europeo en su diseño. Sin embargo, los años 70 trajeron consigo dificultades. La crisis del petróleo, las regulaciones de emisiones y la caída en la compresión de los motores redujeron significativamente el rendimiento. Muchos muscle cars sufrieron en esta época, y el Camaro no fue la excepción. A pesar de esto, hacia finales de la década el modelo volvió a repuntar gracias a la reaparición del Z28, con un diseño atractivo que logró mantener vivo el espíritu del coche. Incluso llegó a superar en ventas al Mustang, demostrando que la lucha por el trono de los Pony Cars estaba lejos de terminar. La segunda generación se mantuvo en producción durante más de una década, desde 1970 hasta 1981. Ese largo periodo permitió al Camaro adaptarse a los cambios del mercado. Al inicio era brutal y poderoso, pero poco a poco fue transformándose en un coche más enfocado en la apariencia y en cumplir regulaciones, dejando de lado parte de la agresividad mecánica. Aún así, los fanáticos nunca lo abandonaron. La imagen del Camaro de los años 70 quedó grabada en la cultura popular, apareciendo en películas, series y hasta en pósters que decoraban los cuartos de miles de jóvenes. Era un coche que representaba rebeldía, incluso cuando las circunstancias le obligaban a ser menos feroz. La tercera generación, lanzada en 1982, reflejaba los tiempos difíciles de la industria automotriz americana. Era un auto más aerodinámico y moderno, adaptado a las nuevas regulaciones. Por primera vez ofrecía motores de 4 cilindros, pero el corazón verdadero seguía estando en las versiones deportivas. El Z28 regresó, y con él llegó el famoso paquete Aerox Z, que introdujo mejoras en suspensión, frenos y dirección, elevando el rendimiento del Camaro a un nuevo nivel. Aunque la potencia de fábrica parecía modesta en comparación con generaciones anteriores, esta versión destacó por su manejo equilibrado y se convirtió en un favorito entre los fanáticos, logrando incluso reconocimiento de la crítica. Los años 80 no fueron fáciles, pero el Camaro logró mantenerse en el imaginario popular gracias a su diseño atrevido y su fuerte presencia en la cultura automotriz. La tercera generación también se convirtió en un referente mediático. Sus líneas cuadradas y agresivas encajaban perfectamente en la estética de los años 80. El Camaro apareció en programas de televisión, películas y hasta en videojuegos de la época. Era el coche que los jóvenes soñaban conducir, un símbolo de la década de la música electrónica y las luces de neón. Más allá de los números de potencia, lo que mantenía vivo al Camaro era su capacidad de adaptarse al espíritu de cada época. En 1993 debutó la cuarta generación, con un diseño mucho más redondeado y un enfoque renovado en el rendimiento. Este Camaro recuperó parte de la potencia perdida con motores como el Quinto 8 LT1 de 275 caballos y más tarde el legendario LS1, que alcanzaba más de 300 caballos. Su presencia en la Indy 500 como auto de seguridad reforzó su imagen deportiva.
Versiones como la SS y la Z28 devolvieron al Camaro su carácter de muscle car de alto rendimiento. Pero a medida que avanzaba el nuevo milenio, el interés por los coupés potentes disminuyó. Las ventas cayeron y en 2002, General Motors tomó la dura decisión de detener la producción del Camaro. Era el fin de una era, o al menos eso parecía. La despedida del Camaro en 2002 dejó un vacío enorme en la industria automotriz. Para muchos, significaba el final definitivo de un ícono. Sin embargo, ese mismo vacío sirvió para que los fanáticos demostraran cuán importante era el Camaro en la cultura americana. Los clubes de entusiastas crecieron, los precios de los modelos clásicos aumentaron, y el mito del Camaro comenzó a fortalecerse incluso en ausencia. Era como si el auto se hubiera convertido en leyenda al desaparecer. En este punto, si estás disfrutando de la historia del Camaro, deja tu like y comenta qué generación es tu favorita hasta ahora. Tu interacción ayuda a que sigamos trayendo más leyendas del automovilismo. El renacimiento llegó en 2010, después de 8 años de ausencia. Chevrolet sorprendió al mundo con la quinta generación, inspirada en el diseño clásico de 1969 pero con líneas modernas y agresivas. Este nuevo Camaro se robó el show desde el principio, en parte gracias a su aparición en la exitosa película Transformers, donde se convirtió en un ícono de la cultura pop. Los motores iban desde un V6 de 304 caballos hasta el imponente V8 de 426 del SS. Y para los fanáticos más extremos, llegó el ZL1, un monstruo con motor sobrealimentado de 580 caballos. Más tarde, el regreso del Z28 con un motor de 7.0 litros y 500 caballos dejó claro que el Camaro estaba de vuelta, y más feroz que nunca. Esta generación fue un éxito rotundo, no solo en ventas, sino también en la consolidación de la marca Camaro como un referente moderno. La sexta generación debutó en 2016 y sigue vigente hasta hoy. Construido sobre una plataforma más ligera y avanzada, el Camaro ofrecía desde un motor turbo de 4 cilindros con 275 caballos hasta el brutal V8 de 6,2 litros con 455 caballos en el SS. Pero la joya de la corona era el ZL1, un V8 sobrealimentado de 650 caballos, capaz de enfrentarse a deportivos europeos de alto nivel. Con mejoras en suspensión, frenos Brembo y un diseño más refinado, este Camaro no solo fue un muscle car, sino un deportivo capaz de competir en cualquier escenario. Las actualizaciones constantes y la variedad de versiones disponibles consolidaron al Camaro como uno de los grandes pilares del automovilismo moderno. Además, el Camaro de sexta generación incluyó tecnologías avanzadas como modos de conducción, control de lanzamiento y sistemas de infoentretenimiento de última generación. Era un muscle car que combinaba lo clásico con lo moderno, demostrando que la esencia de un coche puede mantenerse intacta mientras evoluciona con los tiempos. Chevrolet incluso lanzó ediciones especiales para conmemorar aniversarios, reforzando la idea de que el Camaro no solo es un auto, sino una tradición. Hoy, tras más de medio siglo de historia, el Chevrolet Camaro no es solo un automóvil. Es un símbolo de resistencia, de innovación y de pasión por la velocidad. Desde su nacimiento como respuesta al Mustang hasta su consolidación como leyenda propia, el Camaro ha sabido adaptarse a los cambios de cada década sin perder su esencia. Un coche que no solo representa potencia, sino también libertad, rebeldía y cultura americana. Así que dime, ¿cuál es tu generación favorita del Camaro? ¿Prefieres la fuerza bruta de los años 60, la resistencia de los 70, la innovación de los 80, el regreso triunfal de los 90, la resurrección del 2010 o la tecnología de la era moderna? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. El Pontiac es el viejo lobo del asfalto. No necesita brillar, su historia ya pesa sola. Es respeto puro, de esos que no se compran, se ganan. Pontiac. No era simplemente una marca. Era la chispa que encendía pasiones, la escudería que hizo que millones soñaran con la velocidad y la libertad. Y aunque hoy sus fábricas callaron para siempre, sus coches aún siguen vivos, rugiendo en cada arranque y recordándonos lo que significaba manejar un verdadero clásico americano. Pontiac nació en 1926 con una misión clara: ofrecer un coche accesible pero con carácter. Su primer modelo, el Pontiac Series 6 y 27, era un sedán robusto con motor de 6 cilindros, algo que en aquel entonces era un lujo reservado para autos más caros. Esa decisión fue clave,
Mientras otros ofrecían modestos 4 cilindros, Pontiac apostó por más potencia, pero sin elevar demasiado el precio. Esa combinación de fuerza y accesibilidad fue lo que lo hizo destacar. El coche se convirtió en un éxito inmediato. Sus líneas eran sobrias, elegantes, pero lo que atrapaba a los compradores era la sensación al manejarlo. Pontiac entregaba potencia sin necesidad de hipotecar la vida entera. Los años 1930 y 1940 fueron de solidez y resistencia. Durante la Gran Depresión, Pontiac sobrevivió gracias a su filosofía: autos sólidos, confiables y con motores que transmitían confianza. Modelos como el Pontiac Deluxe 6 ofrecían carrocerías amplias y resistentes, con diseños que mezclaban lo clásico con toques modernos. Eran coches que se ganaban la fama de aguantarlo todo, desde carreteras rurales hasta largos viajes familiares. En los años 40, Pontiac se atrevió con algo más ambicioso: el Streamline. Su carrocería curvada, inspirada en la aerodinámica de los trenes de lujo, marcaba un antes y un después. Y bajo el capó, motores de 8 cilindros en línea que entregaban un manejo suave y poderoso. En plena posguerra, este modelo no solo vendió cientos de miles de unidades, definió el estilo de Pontiac como una marca con autos que combinaban potencia, diseño y personalidad. En 1950 optaron por el estilo americano. Los años 50 fueron la época dorada del automóvil en Estados Unidos, y Pontiac brilló con fuerza. El Pontiac Bonneville, lanzado en 1957, fue un ejemplo perfecto: un convertible imponente, con interiores lujosos y motores V8 capaces de superar los 300 caballos de fuerza. No era solo un coche, era una declaración. Pontiac ya no era una marca intermedia, era la opción de quienes querían potencia y estilo sin pagar un Cadillac. El Bonneville traía innovaciones que hacían soñar: dirección asistida, frenos de potencia, transmisión automática y Dramatic, y un diseño que convertía cada viaje en un espectáculo. Con él, Pontiac comenzó a forjar su imagen de marca deportiva y juvenil dentro de la familia General Motors. En 1960 llegó la era de los muscle cars. Y entonces llegó el golpe de autoridad. En 1964, Pontiac lanzó el GTO, un coche que cambiaría la historia. Su fórmula era sencilla pero brillante: tomar un auto intermedio como el Pontiac Tempest, ponerle un motor V8 gigantesco de 389 pulgadas cúbicas, más de 325 caballos de fuerza, y vestirlo con un diseño agresivo. Así nació lo que hoy llamamos el primer muscle car de producción masiva. El GTO no solo fue un coche, fue un mito. Jóvenes de todo el país lo veían como el auto definitivo: rápido, accesible y con un rugido que hacía temblar las calles. El diseño musculoso, las tomas de aire, las llantas anchas y la transmisión manual de 4 velocidades eran un cóctel explosivo. Con él, Pontiac no solo vendía coches, vendía adrenalina. A su lado llegaron otros íconos: el Pontiac Firebird en 1967, rival directo del Chevrolet Camaro, con líneas afiladas y motores V8 que lo convirtieron en un clásico instantáneo. Y por supuesto, el legendario Trans Am, versión extrema del Firebird, inmortalizado en películas como Smokey and the Bandit. Con su enorme águila pintada en el capó y su rugido inconfundible, se convirtió en símbolo de toda una generación. Si eres amante de los coches, ya sabes que lo que estás escuchando no es solo historia, es una oda al rugido del motor. Y si quieres seguir reviviendo estas leyendas conmigo, suscríbete ahora, porque aún queda mucho por recorrer, desde la crisis de los 70 hasta el ocaso final de Pontiac. En 1970 llegó la tormenta. Los años 70 llegaron con un golpe inesperado: la crisis del petróleo. El mundo automotriz cambió de la noche a la mañana. Ya no bastaba con fabricar coches grandes y potentes. El público pedía eficiencia, motores más pequeños, autos que consumieran menos combustible. Y ahí fue donde Pontiac, como muchos fabricantes americanos, comenzó a tambalear. Pero incluso en medio de la tormenta, Pontiac brilló. El Firebird Trans Am se convirtió en un ícono de esta década. Su diseño musculoso, sus spoilers y su famoso Screaming Chicken en el capó eran más que un detalle estético, era un grito de rebeldía contra el mundo que pedía austeridad. El Trans Am era un coche que decía: puede que el petróleo sea caro, pero la pasión por conducir no tiene precio. Su motor V8 seguía rugiendo con fuerza, aunque año tras año las regulaciones de emisiones lo fueron limitando. Aún así, Pontiac encontró en este modelo un símbolo cultural inmortal. Gracias al cine,
especialmente la película Smokey and the Bandit. El Trans Am trascendió el mundo automotriz para convertirse en un mito americano. En 1980 Pontiac buscaba su identidad. Los 80 fueron años difíciles. La competencia japonesa y europea ofrecía coches más pequeños, más confiables y más económicos. Pontiac, como parte de General Motors, trató de adaptarse, pero a menudo perdió su esencia. Uno de los intentos más llamativos fue el Pontiac Fiero, lanzado en 1984. Era un deportivo compacto, con motor central trasero, algo totalmente inusual para un coche americano. Tenía un diseño futurista, ligero y pensado para ser eficiente. Sobre el papel, parecía la evolución que Pontiac necesitaba. Pero en la práctica, problemas de calidad y motores poco potentes hicieron que el Fiero nunca alcanzara su verdadero potencial. Aún así, el Fiero dejó huella. Fue el primer coche de producción masiva con paneles de carrocería de plástico reforzado, una innovación que marcó tendencia. Y hasta hoy, sigue siendo recordado como un modelo adelantado a su tiempo, aunque incomprendido. Mientras tanto, el Firebird seguía sosteniendo la bandera de Pontiac. Versiones como el Trans Am GTA ofrecían motores V8 más refinados, interiores modernos y una estética que encarnaba la década de los 80, agresiva, tecnológica y lista para dominar la autopista. En 1990 Pontiac resistió ante la adversidad. Con la llegada de los 90, Pontiac trató de recuperar su esencia deportiva. Los Trans Am de cuarta generación, lanzados en 1993, ofrecían motores LT1 y, más tarde, LS1 V8 con más de 300 caballos de fuerza. Eran auténticos muscle cars en una era donde muchos creían que ya no había lugar para ellos. Su diseño aerodinámico, con faros escamoteables y un estilo futurista, los convirtió en objetos de deseo para los entusiastas. Pontiac también experimentó con sedanes deportivos, como el Grand Prix GTP, que ofrecía motores sobrealimentados V6 de más de 240 caballos de fuerza. Estos coches mantenían vivo el espíritu de la marca, no eran simples autos familiares, eran máquinas con carácter, creadas para quienes querían emoción incluso en el día a día. Pero aunque Pontiac aún fabricaba coches emocionantes, la sombra de la competencia era cada vez más grande. Honda, Toyota y Nissan dominaban el mercado con modelos fiables y eficientes, mientras Pontiac luchaba por diferenciarse dentro del propio grupo General Motors. Y es aquí donde la historia comienza a ponerse más oscura. Pontiac todavía rugía, pero el mundo a su alrededor cambiaba más rápido de lo que podía seguir. Si quieres descubrir cómo este gigante pasó de la gloria a la desaparición, quédate conmigo, porque lo que viene es el ocaso de una leyenda. En el 2000 Pontiac daría el último rugido. El nuevo milenio llegó con esperanza y con peligro. El mundo automotriz estaba cambiando más rápido que nunca, híbridos, motores compactos y diseños globalizados. Y Pontiac, que en el pasado había sido sinónimo de rebeldía y músculo, intentaba desesperadamente encontrar un nuevo rumbo. Uno de sus intentos más recordados fue el Pontiac GTO, del 2004, un renacimiento del mito que alguna vez definió a toda una generación. Bajo su capó rugía un motor LS1 V8 de 350 caballos de fuerza, heredado del Corvette. Era potente, veloz y perfectamente capaz de enfrentarse a cualquier rival moderno. Pero su diseño, más sobrio y europeo, no logró enamorar a quienes esperaban un GTO, tan agresivo como sus ancestros. Fue un coche respetado, pero no venerado. Aún así, Pontiac no se rindió. En 2008 presentó el Pontiac G8 GXP, un sedán deportivo de tracción trasera con un motor LS3 V8 de 415 caballos de fuerza. Era, sin exagerar, uno de los mejores coches que Pontiac había construido en décadas. Elegante, poderoso y con alma de muscle car escondida en un sedán, el G8 demostró que la marca aún tenía gasolina en las venas. Pero el destino ya estaba marcado. La crisis financiera mundial de 2008 golpeó como un martillo. General Motors, que ya arrastraba años de pérdidas, se hundió en la bancarrota. Para sobrevivir, la compañía tuvo que tomar decisiones drásticas, concentrarse en las marcas más rentables y eliminar a las que no lograban destacar. Y entre esas víctimas estaba Pontiac. En enero de 2010, la línea de ensamblaje entregó su último coche, un Pontiac G6 blanco, un sedán que nunca tuvo el brillo de los clásicos, pero que cargó con el peso de cerrar una historia legendaria. El rugido de Pontiac se apagó. Pero lo cierto es que Pontiac nunca murió del todo.
Porque los coches no son solo máquinas, son recuerdos, emociones, parte de la identidad de quienes los manejaron. Cada Trans Am que sigue rugiendo en la carretera, cada GTO que levanta polvo en una pista, cada Bonneville que aparece en una exhibición, es un recordatorio de lo que Pontiac significó. Pontiac fue la marca que convirtió los autos en pasiones, que hizo del rugido de un motor un himno generacional. Puede que sus fábricas hayan cerrado, pero sus coches siguen vivos, retumbando en el corazón de los entusiastas. Y así, Pontiac se convierte en algo más grande que una marca, en un símbolo. Un símbolo de rebeldía, de fuerza y de la eterna búsqueda de libertad que definió a toda una era. Porque Pontiac no fue un simple fabricante de automóviles. Fue, y siempre será, una leyenda. El GT40 nació para humillar gigantes. Le cerró la boca a Europa y puso a Estados Unidos en el mapa del fuego. Elegante, rápido y con hambre de victoria. Dicen que las máquinas no tienen alma. Pero hay excepciones. Porque hubo una vez un automóvil que nació del orgullo herido, del deseo de venganza y de la necesidad de demostrar que la ingeniería puede ser un arma tan poderosa como la pasión. Un coche que cambió el destino del automovilismo mundial. Y hoy conocerás sus secretos, sus curiosidades más insólitas, y las razones por las que el Ford GT40 no solo venció a Ferrari, sino que redefinió lo que significaba ganar. Antes de arrancar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque lo que estás por descubrir no es solo historia. Es el rugido de una revolución mecánica. Comencemos. Cuando Henry Ford II heredó el imperio fundado por su abuelo, la compañía era un gigante dormido. Fabricaban millones de coches, sí, pero no tenían alma. Ford era sinónimo de eficiencia, de producción en masa, de autos familiares y confiables. Pero no de gloria. Y en los años 60, eso era imperdonable. Mientras Europa celebraba las victorias de Ferrari, Jaguar o Aston Martin, en Estados Unidos las marcas parecían resignadas a mirar desde la tribuna. Hasta que un día, una humillación encendió la chispa que crearía uno de los coches más legendarios de todos los tiempos. A comienzos de 1963, Henry Ford II decidió comprar Ferrari. El plan era brillante: unir el músculo industrial de Detroit con la elegancia y la precisión de Maranello. Pero Enzo Ferrari tenía otras ideas. Durante las negociaciones, el viejo Commendatore descubrió una cláusula que lo privaría del control absoluto de su equipo de carreras. Y para Ferrari, eso era inaceptable. El automovilismo no era un negocio, era su vida. Su respuesta fue una daga. Non vendo la mia anima per denaro. No venderé mi alma por dinero. Esa frase viajó 7.000 kilómetros hasta Michigan y golpeó el ego de Henry Ford como un mazo. Lo que comenzó como una alianza terminó en una guerra. Y el campo de batalla sería Le Mans. Pero esta historia no se trata solo de victorias. Se trata de ingenieros insomnes, pilotos que rozaron la muerte, y decisiones técnicas que cambiaron para siempre la forma de fabricar un coche de carreras. El proyecto Ford GT40 nació oficialmente en 1963 con un objetivo claro: destronar a Ferrari en las 24 horas de Le Mans, la carrera más dura del mundo. Su nombre escondía su primera curiosidad. GT por Grand Touring y 40 por su altura exacta en pulgadas, apenas 1 metro con 2 centímetros. Un coche tan bajo que parecía rozar el suelo, diseñado así para cortar el viento y mantenerse estable a velocidades superiores a los 300 km por hora. El primer paso fue comprar conocimiento. Ford adquirió el chasis del Lola Mk6, un prototipo británico diseñado por Eric Broadley. Aquel chasis de acero monocasco era una rareza para la época. En lugar de un entramado tubular, era una estructura rígida que ofrecía una resistencia inédita. Esa fue la base sobre la que se construyó el GT40. Pero había un problema. Ford sabía fabricar autos de calle, no máquinas de resistencia. Por eso recurrió a los mejores de Europa. Ingenieros británicos, franceses e italianos fueron convocados en un esfuerzo casi multinacional, todos con una misión: fabricar el coche que humillara a Ferrari. La primera curiosidad técnica es una de las menos conocidas. El GT40 no nació en Detroit, sino en Slough, Inglaterra. Allí, en unas instalaciones improvisadas cerca de Londres, se ensamblaron los primeros prototipos bajo la dirección de John Wyer, un veterano del automovilismo británico. La idea era combinar la potencia estadounidense con la precisión inglesa.
El motor elegido inicialmente fue un V8 de 4.2 litros, derivado del modelo Ford Fairlane. Sobre el papel, tenía potencia suficiente, pero en las pistas, era una pesadilla. Durante las primeras pruebas en Le Mans y Nürburgring en 1964, el GT40 era rápido, sí, pero incontrolable. El coche vibraba a alta velocidad, los frenos se sobrecalentaban y el consumo de combustible era tan alto que los cálculos de autonomía se volvían imposibles. La caja de cambios, una Colotti italiana, era tan frágil que a menudo se rompía antes de cumplir una hora de carrera. Ford descubrió algo que Ferrari ya sabía desde hacía años. La potencia no gana en Le Mans. La fiabilidad lo hace. Las derrotas iniciales fueron humillantes. Enzo Ferrari observaba desde las tribunas con una sonrisa, mientras los GT40 volvían a boxes envueltos en humo y frustración. Pero esos fracasos escondían un aprendizaje valioso. Cada avería era una lección. Y en Ford, nadie estaba dispuesto a rendirse. Fue entonces cuando apareció el hombre que cambiaría el destino del proyecto, Carroll Shelby. Ex piloto, mecánico autodidacta y un genio rebelde, Shelby ya había demostrado su talento con los Cobra y sabía algo que Ford aún no comprendía. Un coche no se gana con cifras, sino con carácter. Shelby tomó el GT40 como un diamante en bruto. Eliminó los caprichos europeos y le dio alma americana. Sustituyó el motor 4.2 por un V8 de 7.0 litros, una bestia que rugía con más de 485 caballos de fuerza. Era el mismo bloque que Ford usaba en sus autos NASCAR, pero adaptado para resistir 24 horas de tortura continua. El sonido del GT40 cambió por completo. Ya no era un rugido fino y controlado como el de Ferrari, sino un trueno grave, visceral, que hacía temblar el aire. Y con ese rugido, Shelby envió un mensaje claro. Esto ya no es un experimento. Esto es una declaración de guerra. Una de las curiosidades más impresionantes fue la obsesión por la aerodinámica. El GT40 fue uno de los primeros coches en someterse a pruebas exhaustivas en túnel de viento, algo que pocas escuderías podían costear en la época. Allí descubrieron que la parte trasera generaba una turbulencia peligrosa a altas velocidades, levantando el coche del suelo. La solución fue tan simple como brillante: un pequeño alerón trasero integrado, que estabilizaba el flujo de aire sin sacrificar velocidad. Otra innovación clave fue el sistema de refrigeración. Los motores V8 de gran cilindrada tendían a sobrecalentarse, así que los ingenieros diseñaron un complejo entramado de conductos de aire que cruzaban el chasis y mantenían el flujo constante hacia los radiadores laterales. Cada rejilla, cada toma de aire del GT40 tenía un propósito funcional, no estético. Era un coche diseñado por necesidad, no por belleza. Y sin embargo, su silueta terminó siendo una de las más icónicas de la historia. Baja, ancha, agresiva. Un depredador en forma de máquina. A mediados de 1965, el GT40 comenzó a evolucionar rápidamente. La nueva versión, conocida como MK2, ya incorporaba mejoras sustanciales. Suspensión reforzada, nueva caja de cambios T44 desarrollada por CarCraft en Michigan y una aerodinámica mucho más afinada. Pero la curiosidad más importante es que cada GT40 era único. No existía una línea de montaje tradicional, cada unidad era ensamblada a mano, pieza por pieza, con ajustes específicos según el circuito. Era más un prototipo que un coche de producción. El motor de 7.0 litros, apodado Big Block, requería una preparación quirúrgica. Tenía que entregar potencia constante durante 24 horas, sin comprometer el consumo ni la temperatura. Por eso Shelby introdujo una solución inédita: carburadores Weber de doble cuerpo ajustados manualmente para equilibrar el flujo de aire y combustible a diferentes alturas y temperaturas. Fue una de las claves de su éxito posterior. Pero aún faltaba algo. Un piloto que entendiera el coche como una extensión de sí mismo. Ese hombre fue Ken Miles, el alma invisible del GT40. Británico, meticuloso, obstinado. No solo conducía, también pensaba como un ingeniero. Podía sentir en el volante una vibración milimétrica y saber si el diferencial estaba por fallar. Fue él quien ayudó a transformar el GT40 de un bruto indomable en una máquina afinada al límite. En cada prueba, Miles registraba mentalmente decenas de variables: temperatura de aceite, presión de frenos, comportamiento en curvas.
Sus comentarios eran oro puro para Shelby. Y fue gracias a esa colaboración que el GT40 alcanzó su punto de equilibrio perfecto: potencia, resistencia y precisión. Una curiosidad técnica poco conocida es que Ken Miles insistió en modificar los frenos para resistir el calor extremo. Los frenos de disco convencionales se deformaban después de unas horas, así que Ford adoptó un sistema de pastillas ventiladas con materiales de aleación especial que duplicaban la durabilidad. Fue una innovación tan efectiva que inspiró desarrollos en coches de calle años después. Sin embargo, el éxito aún no llegaba. 1965 fue otro año de decepciones. Los coches eran rápidos, pero frágiles. Transmisiones rotas, sobrecalentamientos y fallos eléctricos arruinaron las esperanzas del equipo. Pero cada derrota fue registrada, analizada y corregida con la precisión de un cirujano. El GT40 se estaba templando en fuego. Una curiosidad que pocos mencionan es que Ford invirtió más de $25 millones en el desarrollo del GT40, una cifra astronómica para la época. Eso equivaldría hoy a cientos de millones. Y todo por un solo objetivo: vencer a Ferrari en su propio terreno. Henry Ford II no quería simplemente ganar una carrera. Quería humillar al Commendatore. Quería verlo perder. Y esa obsesión se transformó en ingeniería. En 1966, el mundo del automovilismo contuvo la respiración. Ford regresaba a Le Mans con un ejército de GT40 Mk2. 13 coches, cada uno preparado con precisión militar. Y detrás de ellos, un equipo que ya no corría por orgullo, sino por destino. Las 24 horas de Le Mans serían el escenario del renacimiento. Y con ellas, llegarían algunas de las curiosidades más impresionantes de toda la historia del automovilismo. Antes de que continúes, déjame una suscripción si aún no lo has hecho. Porque lo que viene no es solo la victoria de Ford sobre Ferrari. Es la historia de cómo un coche nacido de la rabia se convirtió en leyenda. El amanecer del 18 de junio de 1966 tiñó de dorado los campos de Le Mans. El aire estaba impregnado de olor a gasolina, aceite y ambición. En los boxes, los ingenieros de Ford revisaban los GT40 como cirujanos antes de una operación. Cada tuerca, cada válvula, cada gota de combustible era una promesa. Esta vez, no habría errores. Enzo Ferrari observaba desde lejos, confiado. Su equipo había ganado las 4 ediciones anteriores. Ford era, para él, un advenedizo con dinero y arrogancia. Pero lo que no sabía era que esa arrogancia se había transformado en ciencia. Los GT40 Mk2 estaban listos. Sus motores V8 de 7.0 litros rugían con una violencia medida, como leones enjaulados esperando el momento de atacar. Cada coche llevaba consigo años de fracasos convertidos en conocimiento, lágrimas transformadas en precisión. Y ese día, la historia cambiaría para siempre. La carrera comenzó al estilo clásico de Le Mans. Los pilotos corriendo hacia sus coches, saltando dentro, encendiendo motores, y el rugido colectivo que estremecía el alma. Desde el primer minuto, el GT40 mostró su poder. En las rectas, su velocidad era imparable. Pero más impresionante aún era su resistencia. A medida que avanzaban las horas, los Ferrari empezaron a caer, uno a uno. Problemas de transmisión, sobrecalentamientos, fallos eléctricos. El destino parecía haberse invertido. Esta vez, eran los coches rojos los que ardían en la noche francesa. Carroll Shelby observaba desde el muro con la mirada fija. Ken Miles pilotaba el GT40 número 1, seguido por Bruce McLaren y Chris Amon en el número 2. Ambos coches lideraban cómodamente, con una sincronía casi coreográfica. Y aquí llega una de las curiosidades más polémicas de toda la historia del automovilismo. Ford, queriendo una foto perfecta, ordenó a ambos coches reducir la velocidad para cruzar la meta juntos. Una imagen icónica de unidad, victoria y supremacía americana. Pero esa decisión le costó la gloria a Ken Miles. Por una diferencia mínima de metros, calculada desde la posición de largada, los jueces declararon ganador al coche número 2 de McLaren y Amon. Ken Miles, el hombre que había domesticado a la bestia, se quedó sin la victoria absoluta. Un triunfo colectivo y una tragedia personal. Aquel 1966, Ford no solo ganó Le Mans, lo arrasó. Los 3 primeros puestos fueron para los GT40.
Un resultado que humilló a Ferrari y sacudió el mundo del automovilismo. Pero más allá del trofeo, lo que realmente nació ese día fue una leyenda. El Ford GT40 demostró que la ingeniería podía ser tan apasionada como el arte. Que la tecnología, cuando se combina con determinación, puede alcanzar lo imposible. En los talleres de Le Mans, los mecánicos revisaban los coches con incredulidad. El desgaste era mínimo. El sistema de refrigeración había funcionado a la perfección. Los frenos ventilados resistieron hasta el final. Cada componente había cumplido su misión con una precisión quirúrgica. Esa victoria fue más que una carrera ganada. Fue una lección de ingeniería aplicada bajo presión. Y con ella, nacieron decenas de curiosidades que aún hoy sorprenden a los expertos. Una de las más llamativas es que, tras la victoria de 1966, Ford desarrolló un nuevo sistema de cronometraje interno, usando sensores magnéticos para medir el rendimiento de cada pieza durante la carrera. Era una tecnología adelantada a su tiempo, precursora de los sistemas de telemetría modernos. Otra curiosidad, los neumáticos del GT40 fueron diseñados específicamente por Goodyear, con compuestos secretos adaptados a las altas temperaturas de Le Mans. Cada neumático podía soportar más de 480 grados Celsius sin perder adherencia. Los ingenieros los apodaron Black Armor, armadura negra. También hubo innovación en el sistema de combustible. Las mangueras de llenado rápido desarrolladas para el GT40 redujeron el tiempo de repostaje en más de 20 segundos respecto a Ferrari, una ventaja estratégica enorme en una carrera de resistencia. Y tal vez la más sorprendente de todas. Ford no recuperó económicamente la inversión del GT40. El proyecto fue una pérdida millonaria. Pero eso nunca importó. Porque el GT40 no fue creado para ganar dinero. Fue creado para hacer historia. En 1967, el GT40 evolucionó de nuevo. Nació el MK4, un modelo completamente rediseñado en Estados Unidos. Su chasis fue fabricado con un material revolucionario, paneles de nido de abeja de aluminio, que ofrecían rigidez extrema con un peso mínimo. El coche era más ligero, más potente y más agresivo. El motor, nuevamente un V8 de 7.0 litros, ahora alcanzaba los 530 caballos de fuerza. Aquel año, Ford volvió a dominar Le Mans. El GT40 número 1, pilotado por Dan Gurney y A.J. Foyt, cruzó la meta en primer lugar con una diferencia abrumadora. Fue la primera y única victoria 100% estadounidense en la historia de la carrera. Coche, pilotos, equipo e ingeniería, todos de Estados Unidos. Y de esa carrera surgió una de las imágenes más icónicas del automovilismo. Gurney, en el podio, rociando champán sobre todos. Era la primera vez que alguien lo hacía. Esa celebración espontánea se convirtió en tradición mundial. Una curiosidad más que nació gracias al GT40. El dominio continuó. En 1968 y 1969, el GT40, ahora en su versión MK1 actualizada, volvió a ganar, esta vez bajo la escudería privada Gulf Racing, con los colores celeste y naranja que se volverían inmortales. El coche número 1075 logró algo que ningún otro había conseguido. Ganar Le Mans 2 veces consecutivas con el mismo chasis. Un récord que aún se mantiene. Detrás de esa hazaña había más curiosidades técnicas. El equipo Gulf modificó los radiadores de aceite para mantener temperaturas más estables y mejoró la lubricación interna del motor, lo que permitió que el coche completara 48 horas de carrera sin fallos críticos. Además, los ingenieros descubrieron un detalle que parecía insignificante. La pintura azul celeste disipaba mejor el calor que el tradicional negro o rojo, reduciendo algunos grados la temperatura del habitáculo. Una coincidencia que terminó convirtiéndose en seña de identidad. Con el paso del tiempo, el GT40 se convirtió en mito. Pero su historia no terminó allí. En 2004, Ford decidió resucitar la leyenda con el Ford GT, una reinterpretación moderna inspirada en el GT40 original. Y aquí aparecen más curiosidades fascinantes. El nuevo Ford GT tenía un motor V8 sobrealimentado de 5,4 litros, capaz de alcanzar 330 km por hora, pero su diseño respetaba las proporciones del GT40 original. Sin embargo, por motivos legales, no pudo llamarse GT40. La marca registrada GT40 pertenecía a un coleccionista privado que pedía millones por los derechos. Así que Ford simplemente lo llamó GT.
Décadas después, en 2016, exactamente 50 años después de aquella primera victoria, Ford volvió a Le Mans con una nueva generación. Un V6 biturbo de 3.5 litros EcoBoost, con tecnología híbrida, chasis de fibra de carbono y aerodinámica activa. Y volvió a ganar. Medio siglo después, la leyenda rugía de nuevo. El GT40 no fue solo un coche. Fue un laboratorio rodante que cambió la forma en que se diseñaban los autos de competición. Su influencia puede rastrearse en cada superdeportivo moderno. Desde la disposición central del motor, hasta la obsesión por la eficiencia aerodinámica y el equilibrio entre potencia y fiabilidad. Otra curiosidad poco conocida. El GT40 ayudó indirectamente al desarrollo del programa espacial Apolo. Varias empresas que colaboraron en su chasis y materiales compuestos luego fueron contratadas por la NASA para fabricar componentes del módulo lunar. Ingeniería nacida para la velocidad y enviada al espacio. Incluso su número, 40, se convirtió en sinónimo de perfección mecánica. Un símbolo. Una proporción casi sagrada en el mundo del motor. Hoy, cada GT40 auténtico vale millones. Algunos se conservan en museos, otros, en colecciones privadas donde rara vez ven la luz. Pero todos comparten una misma esencia. El espíritu de desafío. La idea de que el hombre puede domar la velocidad con ingenio, no solo con dinero. Y si miras atentamente su carrocería, aún puedes leer entre las líneas. El orgullo de un imperio herido. La audacia de unos ingenieros que no conocían el miedo. Y el rugido de una máquina que cambió la historia. Si llegaste hasta aquí, acabas de recorrer una de las epopeyas más fascinantes del automovilismo. El Ford GT40 no solo venció a Ferrari. Demostró que cuando la determinación y la ingeniería se unen, incluso lo imposible se vuelve alcanzable. El Challenger es músculo puro, sin filtro. Una bestia que no pide permiso ni perdón. Si lo escuchas venir, ya es demasiado tarde. Hoy, te contaré la historia de uno de esos titanes, el Dodge Challenger, el coche que desafió el tiempo, la industria y hasta el destino mismo. Pero antes de sumergirnos en esta leyenda, recuerda, si amas la historia de los coches que marcaron épocas, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene a continuación no es solo historia, es una epopeya que no querrás perderte. Dicen que toda leyenda nace de una chispa. Un instante donde lo imposible se convierte en inevitable. Ese instante ocurrió en el año 1970, cuando las calles de América vibraban bajo el rugido de los muscle cars. El Mustang, el Camaro, el Firebird, bestias que ya habían marcado territorio. Sin embargo, faltaba un guerrero que aún no había mostrado sus cartas. Y de las forjas de Dodge, surgió un nombre que con el tiempo sería pronunciado con respeto y devoción: Challenger. El nacimiento del Challenger no fue casualidad. Fue una declaración de guerra. Dodge sabía que el terreno de los muscle cars no era para los débiles. Cada modelo era un gladiador lanzado a la arena, y el público, los jueces implacables que solo aceptaban a los más poderosos. El Challenger apareció como el último gran contendiente de esa era, cargado con la fuerza de su linaje y el deseo de reclamar un trono que parecía ya ocupado. Su silueta era diferente, más alargada, más imponente. Un rostro que no pedía permiso, lo exigía. Escondía detalles que en ese entonces parecían adelantados a su tiempo: limpiaparabrisas ocultos, paneles moldeados, una columna de dirección capaz de absorber impactos. Era un guerrero vestido no solo de músculo, sino también de inteligencia. Y lo más importante, podía ser lo que cada conductor quisiera que fuera. Desde una bestia rugiente con un motor Gemi 426 de más de 420 caballos, hasta un compañero más moderado con un motor de 6 cilindros. La elección era un reflejo del alma del dueño. El público lo entendió. El Challenger no era solo un coche. Era un símbolo. Un lienzo donde cada entusiasta podía plasmar su sueño de velocidad, fuerza y rebeldía. Y como toda leyenda, no tardó en tener su versión de batalla, el Challenger Trans Am. Creado para medirse en los circuitos, armado con un motor V8 de 340 caballos y una suspensión reforzada, no era solo una máquina, era un estandarte de guerra. Pero toda leyenda enfrenta su primera sombra. El sol brillante de los muscle cars empezó a eclipsarse con la crisis del petróleo.
Las calles que antes vibraban con rugidos se volvieron silenciosas, ahogadas por la preocupación del consumo y las nuevas regulaciones. El Challenger, como muchos de sus rivales, comenzó a perder fuerza. Lo que había nacido como un grito de libertad se fue apagando hasta convertirse en un eco lejano. En 1974, el final parecía inevitable. La primera generación del Challenger, tras solo 5 años de gloria, fue retirada. Y como un héroe herido en batalla, quedó en la memoria de los que lo habían visto rugir, pero desapareció de la arena. El mundo cambió. Las prioridades ya no eran caballos de fuerza, sino economía. Y en 1978, el nombre Challenger volvió a aparecer, pero era apenas una sombra de lo que había sido. Bajo una nueva forma, reducida, sin la furia ni la presencia que lo había hecho legendario, se presentó una segunda generación. Más ligera, más discreta, más dócil. Era como ver a un antiguo guerrero, despojado de su armadura y obligado a luchar con armas prestadas. Los motores eran pequeños, de origen Mitsubishi, y apenas alcanzaban 105 caballos. Una burla frente a los rugidos que alguna vez habían estremecido el suelo. El público no lo perdonó. Lo que debía ser un renacimiento se convirtió en un recuerdo amargo. El Challenger se desvaneció otra vez, esta vez sin gloria, sin lucha, simplemente apagado. Durante 2 décadas, el nombre Challenger se convirtió en un mito contado en garajes, en susurros de entusiastas que recordaban aquellos días dorados. Las nuevas generaciones solo lo conocían como una historia de tiempos pasados. Era el héroe caído, enterrado en la memoria colectiva. Pero como en toda buena leyenda, la oscuridad no es el final. Es la antesala del regreso. Y el Challenger no estaba destinado a morir olvidado. Su espíritu, indomable, aguardaba el momento perfecto para regresar y reclamar lo que era suyo. Y así, en 2007, cuando muchos pensaban que el mito había quedado atrás, Dodge reveló lo que nadie esperaba: el renacimiento del Challenger. El mundo volvió a escuchar su rugido. Su silueta evocaba al guerrero original, con líneas musculosas y un diseño retro que no era copia, sino homenaje. Era como si los años 70 hubieran regresado, pero con la fuerza y la tecnología del siglo XXI. Los garajes volvieron a abrirse. Los entusiastas volvieron a soñar. Y el Challenger volvió a ser lo que siempre fue: un titán. El renacimiento del Challenger en 2007 no fue un simple lanzamiento, fue un ritual de resurrección. Las calles volvieron a escuchar un rugido que creían perdido. Y no era un rugido cualquiera, era la voz de un guerrero que había dormido durante 2 décadas y despertaba más fuerte, más desafiante, más indomable. Su presencia era inconfundible. Carrocería larga, musculosa, faros que parecían ojos encendidos, parrilla que evocaba a los años 70, pero con la brutalidad de la ingeniería moderna. El nuevo Challenger no era nostalgia, era poder convertido en carne y acero. Los motores lo confirmaban. Desde versiones más accesibles hasta la variante que todos querían, el SRT8. Un monstruo con motor V8 Gemi de 425 caballos, transmisión manual de 6 velocidades y la promesa de que el pasado glorioso había regresado para quedarse. Los entusiastas no dudaron. El mito estaba de vuelta. Y lo mejor aún estaba por venir. Y si has llegado hasta aquí, es porque sientes la misma pasión por estas bestias del asfalto. Déjame tu like y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu versión favorita del Challenger? ¿El mítico 426 Gemi de los 70, el brutal Hellcat o el inhumano Demon 170? Tu opinión forma parte de esta leyenda. Los años siguientes fueron como capítulos de un ascenso imparable. En 2015, Dodge lanzó una variante que se convertiría en sinónimo de locura: el Hellcat. Bajo su capó se escondía un V8 sobrealimentado que entregaba más de 700 caballos de fuerza. Era un monstruo que podía devorar el asfalto en apenas 3,5 segundos de 0 a 100. Una máquina que no pedía permiso ni daba explicaciones. El nombre Hellcat se volvió un grito de guerra. En las calles, en los foros, en los circuitos, todos sabían que el Challenger había reclamado el trono perdido. Y Dodge no se detuvo ahí. En 2018 llegó una versión aún más extrema, diseñada para la pista: el Demon. Este no era un coche, era una declaración de locura. 840 caballos de fuerza,
piezas reforzadas, neumáticos diseñados para arrasar en el cuarto de milla. Era, oficialmente, el coche de producción más rápido del mundo en esa disciplina. El Le Mans se convirtió en mito instantáneo. Un coche que parecía haber sido creado no para humanos, sino para dioses. Y sin embargo, lo podías encontrar en un concesionario, esperando al mortal que se atreviera a domarlo. El legado continuó con nuevas variantes. El Hellcat Redeye, con casi 800 caballos, las versiones Bidebody, que llevaban su silueta aún más al límite. Cada modelo era como una nueva armadura para un guerrero inmortal. Pero como toda leyenda, el Challenger tenía un destino marcado. La industria cambiaba. El futuro se pintaba eléctrico, silencioso, sin rugidos. Y en ese mundo, no había espacio para un titán nacido del fuego y la gasolina. En 2023, Dodge reveló el último capítulo de esta historia, el Le Mans 170. Una bestia final, capaz de producir más de 1000 caballos de fuerza con combustible especial y correr el cuarto de milla en 8,9 segundos. Era el rugido final, el golpe en la mesa antes de desaparecer. El adiós definitivo, pero no un adiós triste, sino uno digno de una leyenda. Los entusiastas lo comprendieron. El Challenger no estaba muriendo. Estaba ascendiendo a un plano superior, donde viven los mitos. Un lugar donde se encuentra junto al Mustang Boss, al Camaro ZL1, al Plymouth Barracuda. Guerreros que ya no ruedan en las calles, pero viven en los corazones. Y así, como toda gran leyenda, el Challenger llega a su ocaso. Nació en gloria, cayó en desgracia, resurgió con más fuerza que nunca, y ahora se despide, no como un coche, sino como un mito que vivirá eternamente en el corazón de quienes lo escucharon rugir. Porque los coches pasan, pero las leyendas jamás mueren. En las calles hay nombres que pesan: Camaro, Pontiac, GT40, Eleanor y Challenger. 5 leyendas que no nacieron para estar guardadas, sino para rugir donde el asfalto arde. Cada uno con su historia, su actitud y su respeto ganado a punta de motor. Así que si sientes la vibra del músculo americano, dale like, suscríbete y activa la campana. Porque aquí hablamos de coches con alma, no de juguetes de vitrina.